Muy buenas noches, estimados ponentes, socios de la RIF Lima Metropolitana y público en general. Reciban el cordial saludo a nombre de la Red de Instituciones Folclóricas de Lima Metropolitana y de los socios de la RIF RIMAC, quienes el día de hoy están iniciando sus actividades por la Semana del Día Mundial del Folclor, día que fue declarado por la UNESCO como tributo a las expresiones, tradiciones, leyendas y costumbres de la humanidad. Quien les habla es Liz Vanessa Caballero Flores, secretaria de Cooperación y Relaciones Institucionales de la RIF Lima, y el día de hoy tengo el agrado de poder acompañarlos como moderador. Les doy la bienvenida y vamos a dar inicio el día de hoy con nuestro primer conversatorio, en las cuales tenemos dos temas muy importantes. El primero es la importancia de la enseñanza del folclore en la educación y la importancia del arte en el desarrollo del niño. Para eso tenemos tres ponentes de muchísima trayectoria quienes nos van a acompañar el día de hoy. Y antes de empezar con nuestras ponencias, vamos a darle pase a nuestro maestro Ulcar Palomino, quien el día de hoy va a hacer un pago a la Pachamama, pidiéndole por nuestro Día Mundial del Folclor. Adelante, maestro Ulcar. Yahta. Pachamama Mayacuy. Hatun causa inikipi Pachamama Hanta Mayacuy Kiko Hangya Hawariwaiku Hangya Aipaiku Kaisuma Yakta Ikipi Kunami Sumasquilla Uywanchi Kunapaquilla Suma Pachamama Chaski Guayco Kaigipillan Runa Arimarekta Hampa Sutikipi Mayay Hangya Chaski Guayco Ipillan Runa Masinchikunata Kaisuma Puncha Ujarikuchkan Kay Lipillan Suyunchikpa Yachaynin Manta Día de Mundial Folclore de San Manta Inayata para todos nuestros hermanos de diversos lugares Tixi Suyukunamanta Nos encontramos en este momento en la gran comarca, en la tierra de los Ishmas, del gran jefe Taurichusco, donde sus hijos
se unen para desarrollar grandes proyectos y dar una mirada a su cultura que está vigente y presente. Hanya Pachamama, Limpiyang Wakay Kikunawan Chaskikoy. Nación Koy, Huaycán, Pachacamac. Hatun Apurima Chaskikoy. Y que las redes sean el espacio del trabajo integrado por vuestra cultura. Pachamama, Hanya Chaskikoy. Gran jefe Tawichusco, tú pues recibes este pedido de todos tus hijos, de todos tus panacas, que van a dar apertura de sueños y proyectos que va a ser en favor de sus comunidades. Del mismo modo, a muchos de nuestros hermanos que ya tomaron la delantera, que ellos sean las personas que nos brinden las fuentes de energía y desde lo más alto, que pueda brindarnos sus conocimientos para seguir aportando. Hanya Pachamama, Mamayay, Kawares Hanchipena, Chaski Kapuay. Que sus propósitos y sus logros sean en favor de nuestra comunidad, en favor de esa niñez que espera de una identidad propia, próspera. Hatun kuyaku igachun hankunapa, hatun riksikoy. Esa responsabilidad recae en los altos mandos que van a conducir todo el proceso de nuestro trabajo. Saludos a todos los integrantes de todas las instituciones que hoy ven constituido a toda una organización y que las vibras de nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, conduzcan, sea fuente de inspiración para trabajar en una forma unida, integrada. Hatun Rixikuy, Pachamama, Hatun Yahta Hichma. Muchas gracias, maestro Ulcar Palomino Domínguez. Es un honor poder dar inicio a nuestra semana del Día Mundial del Folclor con la apertura de esta ofrenda a la Pachamama. Ahora le vamos a dar pase a nuestro presidente de la RIF Lima Metropolitana, quien es el señor Daniel León Marín, quien nos va a brindar unas palabras de mensaje por el Día Mundial del Folclor. Adelante, presidente Daniel. Bien, con todos ustedes, buenas noches. Sabemos que estamos en
una situación de repente no tan igual como los años anteriores, pero esto no nos quita las ganas de seguir festejando nuestras fechas propias, que es el Día Mundial del Folclore. Creo que este día a nosotros más también nos marca mejor, creo que de otras fechas, porque es nuestra propia fecha, o sea, es lo nuestro, ¿no? Que tenemos que tenerlo. Y justamente ahorita con esta ofrenda que da nuestro maestro Ulcar Palomino, creo que esto sigue marcando que a pesar de las adversidades, creo que eh, no nos amilana a nada, ¿no? Tenemos que seguir dando para adelante, ¿no? La RIS Lima Metropolitana está siguiendo sus objetivos de todos sus planes de actividades de este año y esperemos que las cosas nos salgan mucho mejor, ¿no? A pesar de que la vida nos ha cambiado a muchos, ¿no? Pero también nos ha dado grandes enseñanzas, que no solamente estemos en nuestro confort, sino que también salgamos de ella, ¿no? Y también utilicemos lo que el mundo también nos ofrece, ¿no? La globalización que nos ofrece. Y creo que de esta manera nosotros estamos ya listos y preparados, creo, ¿no? Entonces, para seguir adelante, ya nos encontraremos de repente presencialmente más adelante, donde festejaremos otra vez de otra manera, pero de repente ya incluyendo con estas plataformas que ahora existen, ¿no? En esta globalización. El Día Mundial de Folclore creo que es un día que eh, todos lo festejamos, ¿no? Entonces, esta vez tenemos una semana cultural muy bonita, donde todos los socios que pertenecen a la RIF lo han hecho con bastante esmero, bastante agrado, ¿no? Y cada uno se ha esmerado en hacer la actividad correspondiente de los que nos toca, ¿no? Eh, hay muchas bases de los distritos que ahora ellos van a presentar cada uno, ¿no? Tenemos hoy día que es 19, el 20 nos tenemos otras bases donde están Los Olivos, Puente Piedra, ¿no? Chorrillos, y hoy creo que tocan los hermanos del RIMAG, a la base RIMAG, Caraballo, ¿no? El cercado de Lima. Entonces, y así sucesivamente vamos a tener otras actividades más adelante, toda esta semana, hasta el día 23, y esperemos que todos los amigos que estén ahora también nos acompañen todos estos días, ¿no? Todas estas semanas, es un programa bastante enriquecedor para todos nosotros, ¿no? Conversatorios, exponencias, festivales de danzas, y, y esto creo que no, va a ser todo un éxito. Sin más decirle, creo dar la bienvenida a todos y que siga las cosas como tienen que seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado presidente Daniel León. Bueno, queridos socios y público en general, le comento que para esta actividad de homenaje por el Día Mundial del Folclore, vamos a iniciar nuestro conversatorio y para eso nos acompañan 3 ponentes de suma trayectoria e impecable trayectoria en lo que corresponde a los temas de educación y cultura. Ellos nos van a hablar de 2 temas. El primer tema es la importancia del folclore en la educación y el segundo tema es la importancia del arte en el desarrollo del niño. Para eso tenemos como ponentes al magíster Carlos Daniel Sánchez Guaringa, al magíster Eduardo Fiestas Peredo y al magíster César Vela Choca. Vamos a dar inicio con el primer ponente de esta noche. Para ello, él tiene entre 15 a 20 minutos para poder desplayarse en su respectivo tema. Y al finalizar cada ponencia, se va a aceptar máximo 2 preguntas de las personas que se encuentran dentro de la plataforma Zoom. Entonces, vamos a presentar al magíster Carlos Daniel Sánchez Guaringa, quien es sociólogo, antropólogo y folclorólogo, especializado en estudios urbanos y rurales, magíster de antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de doctorado de ciencias sociales de la misma universidad, docente universitario especializado en cursos afines de la sociología, antropología y demás en ciencias sociales,
Actualmente es profesor de la Facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la UNI, que es la Universidad Nacional de Ingeniería, director universitario de folclore del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y para terminar, también él es investigador y autor de libros, revistas y artículos relacionados con temas de sociedad, cultura y folclore en el Perú. Su último libro publicado se llamó Música y Sonidos del Mundo Andino. Adelante, maestro Carlos Daniel Sánchez Guaringa. Perdón. Adelante. Gracias, Liz, por tan profusa presentación, y a todos los que integran a la RIF Lima, a esta red de instituciones folclóricas de Lima Metropolitana, a sus integrantes, directivos y a todos los miembros de esta institución. Creo que una de las cosas positivas, si podemos sacar algunas cuestiones positivas de esta gran crisis que nos ha tocado vivir, es que nos está sirviendo para crear nuevas organizaciones o fortalecerlas ya, las que ya existían, y creo que tenemos un trabajo más integrado, aunque no parezca, aunque no nos veamos, aunque no nos demos la mano, pero me parece que estamos logrando una mayor entrelazamiento. Por ejemplo, acá veo que somos más de 100 personas que estamos en este conversatorio, y les aseguro que los conversatorios que hacíamos en tiempos normales no llegaban pues a los 50, ¿no? Y esto creo que es una cosa que podríamos decir un punto a favor. Y si bien la tecnología no estamos usando los medios tecnológicos para estas reuniones, no nos vemos, que es una cosa muy importante, más aún en el mundo andino, este asunto de interactuar de tú a tú es básico. Pero creo que, como bien dijo nuestro presidente de esta red, Daniel León, esto en todo caso es temporal. Más bien esperemos que cuando pase esta crisis tengamos las ganas que vemos que ahora estamos poniendo. Por ejemplo, yo veo que en esta semana, que es el Día Mundial de Folclore, ya lo han anunciado, hay bastantes actividades, muchas actividades, y creo que más de las que hacíamos cuando estábamos en tiempos normales. Lo que quiere decir que esta crisis también nos está sacudiendo, ¿no? Nos está empujando a reflexionar sobre nuestro trabajo, sobre lo que venimos haciendo, y probablemente tomarle más importancia. Por ejemplo, esta crisis, qué duda cabe que le ha golpeado más entre los sectores más golpeados al sector de folclore, sobre todo aquellos que se dedican a la enseñanza de la danza folclórica, tema fundamental que me han pedido hoy día que reflexionemos un poco. Entonces, es loable esta actitud de ustedes, de los que están ahorita en este conversatorio desde casa, lo que vienen haciendo, lo que venimos haciendo, ¿no? Bueno, algunos estamos de alguna manera favorecidos porque tenemos un respaldo institucional. En el caso nuestro, los profesores de la universidad, venimos trabajando y no tenemos problemas, pero una gran cantidad de jóvenes, de profesores que estaban viviendo el día a día y dependiendo de las actividades que los colegios particulares o estatales organizaban o no organizaban, dependían de ellos sus ingresos, se han visto muy golpeados, y la verdad no cabe pues las palabras de aliento para poder darles un abrazo y decirles pues hay que continuar bregando en esto, porque tiene que pasar, ¿no? Esta crisis tiene que pasar, y nos servirá, como ya lo dije en un encuentro en la Escuela Nacional de Folclore a inicio justamente de la pandemia, y cuando todavía no preveíamos que iba a durar tanto, decíamos que esto nos tiene que enseñar a organizarnos, en primer lugar. Las organizaciones son muy fraccionadas, hay mucha división, muchas pugnas, no duran las organizaciones. Segundo, ya estamos aquí,
nos tiene que dar un empujón, ¿no? Un sacudón y decirnos qué estamos haciendo por nuestra capacitación, por nuestra formación, por nuestra oficialización. Desgraciadamente, hoy en día los papeles hablan. Desgraciadamente, o de repente en buena hora, que vivimos en un mundo en el cual la competitividad no solamente se marca en el terreno de la enseñanza de la danza, del folclore, sino tiene que estar respaldado por un documento. Y muchos de nosotros nos hemos dado cuenta con esta crisis que habíamos descuidado ese aspecto, que estábamos viviendo en la aurora de repente de ser el profesor más convocado, porque ganábamos concursos, porque teníamos una buena metodología, una buena llegada a los alumnos, pero pronto nos dimos cuenta que, uy, no tengo ningún documento que me avale. Entonces, el tema de la educación y el folclore también pasa por eso, y esperemos que, pues esto, porque la verdad hay mucha también responsabilidad nuestra, hay mucha informalidad en el trabajo que se viene realizando, muchos estamos, como les decía, basados en la experiencia que tenemos, probablemente en la tradición oral que hemos recibido en nuestros pueblos. Qué duda cabe que son los mayores exponentes del folclore de cada localidad, de donde vengan, y de repente son talentosos en la enseñanza, pero eso a veces hace que nos olvidemos que hay otra parte fundamental que es la educación formal. Ustedes saben que en nuestro mundo hay dos tipos de educación: la educación empírica, la que aprendemos en el día a día, en la universidad de la vida, en la que es fundamental, ¿no? Porque aquel que no sale a un espectáculo, aquel que no va a una fiesta, aquel que no va a bailar, etcétera, pues no aprende, no se educa. Y tenemos la otra, que es la educación formal, aquella que también no se inscribe en una institución, y no lleva de manera ordenada las materias que se indican que son soporte para el otro aprendizaje de la parte empírica. Las dos tienen que complementarse, y las dos, cuando se juntan, pues van a funcionar muy bien. En ese sentido, ya viéndome, Liz, por favor, te pediría que me avises cuando pasan, por lo menos, cuando me faltan unos 3 minutos, por favor. No tomé el inicio de mi exposición la hora. Ya te agradecería, aunque sea por por el chat. Yo, en todo caso, en estos pocos minutos que tenemos, y que no quería dejar de todas maneras llamar la atención respecto a lo que estamos pasando con el tema que me han pedido para hoy día, en los minutos yo podría decir lo siguiente. El folclore, como ya lo anunciaron, tiene un punto de aparición, y desde entonces nosotros conmemoramos o celebramos, ¿no? De diversa manera. Pero su aparición misma tiene que estar ligado ya, o vamos a ver cómo lo podemos hacer un ligazón con el tema de la educación, porque aquí hay dos variables que nos han pedido que conversemos hoy día, ¿no? Yo soy más antropólogo, me hubiera gustado tratar otras variables, pero ya viene el profesor Eduardo Fiestas, que es más bien pedagogo, quien se ajustará mucho mejor al tema de la pedagogía en sí. En el caso mío, yo podría decir que cuando aparece este concepto de folclore, que dicho sea de paso, y esto también hay que entender, aparece en un contexto en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, en Europa, y ahí migra, viene a nuestro país, y es aceptado, y causa toda una implosión, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica después del siglo XX, empezado el siglo XX. Aparece como una forma. Recuerden que estamos terminando la etapa de la ilustración, esta etapa de ver de una manera renovada a la sociedad misma, a la cultura. Ya no es la etapa medievalista, donde los pueblos tradicionales lo único que tenían era cosas arcaicas, primitivas y absurdas, y había que eliminarlas, que esa fue la idea con la que llegaron los españoles aquí, por eso es que hacían todo lo que hacían, ¿no? En cambio, en el siglo XIX lo que hubo es más bien una mirada más positiva respecto de las culturas, y respecto de la cultura que seguían teniendo estos pueblos colonizados, que a pesar de la colonización que se había ejercido en ellos durante algunos cientos de años, no habían logrado pues exterminar su cultura, ¿no es cierto? Todavía seguían existiendo muchos usos y costumbres de estos pueblos. Entonces, esto
fue visto de una manera diferente, ya no como algo arcaico o algo primitivo, sino más bien dijeron que, no, lo que hay ahí es una cierta sabiduría, por eso es que nace con ese concepto, ¿no? Entonces se empieza a valorar, eso es importante, pero no se va a ligar a la educación oficial, a la formal. Ojo, que la educación oficial que traen, que imponen los gobiernos, no es una educación formal europeizada, eurocéntrica. Y por supuesto, pues, por más que haya aparecido el concepto de folclore para hablar de estas usos y costumbres que antes más bien eran arcaicas y primitivas y que había que desterrarlas, no, ahora se dice, no son primitivas, sino tienen cierta sabiduría, cierto valor y entonces eso hay que promoverlo, hay que conservarlo, ¿no? Pero tampoco para incluirlo en la educación. La educación para el siglo XIX y para el siglo XX, inicio del siglo XX, pues era una educación completamente eurocéntrica. La misma metodología de enseñanza muy escolástica. Y bueno, esto es todo un tema ahí. Entonces, cuando se traslada, llega a nuestro continente, como que es avalada por el movimiento indigenista, este movimiento que ustedes conocen, recuerdan muy bien, donde está justamente José María Arguedas, el más claro exponente, está demás acompañantes, ¿no? Porque el movimiento indigenista es un movimiento general, no solamente de la educación, es un movimiento sobre todo artístico, literario, político, económico, hay muchos exponentes y tiene un gran rol, ¿no? Este movimiento indigenista. Y ese movimiento indigenista, ¿quién? Los exponentes del movimiento indigenista van a abrigar esta idea del folclore e inclusive se va a proponer su elevación a la ciencia, porque eso es otra cosa. O sea, cuando ya hablamos en los años aurorales del folclore en el Perú, hay esta famosa discusión del folclore con F mayúscula y el folclore con F minúscula. Vale decir que en esta etapa auroral que estoy hablando, en el caso peruano, donde están los más preclaros exponentes del folclore, inclusive a partir de su trabajo de Efraín Morote Vez, de sus investigaciones y de sus exposiciones, se le va a considerar o querer considerar como padre del folclore, ¿no? Porque uno revisa sus trabajos de Morote, bastante epistemológicos, teóricos, propone una nueva forma de conceptuar y propone el establecimiento de una ciencia social, y eso es muy importante, que en muchos casos algunos van a continuar o van a empujar este proyecto como la creación de la folclorología, así como el estudio de la sociedad dio lugar a la aparición de la sociología, el estudio del hombre y su cultura dio aparición a la antropología, entonces había una idea, un proyecto, le llamo yo, de crear la folclorología, es decir, una ciencia que estudie qué al folclore mismo, ¿no? O sea, el folclore con F minúscula, que serían las expresiones, que es lo que comúnmente sabemos definir como folclore. Entonces, al proponer su creación como ciencia, ya implícitamente se está hablando de su articulación dentro del mundo de la educación. Pero por supuesto, si algo se hace ciencia, entonces se incorpora dentro del gran corpus académico de enseñanza. Entonces uno ya se puede convertir en folclorólogo de carrera. Hoy en día utilizamos la palabra folclorólogo, ya sobre todo porque esta persona se ha inmiscuido en el trabajo del folclore, entonces termina de alguna manera teniendo este título, pero no existe en el Perú una carrera, una escuela, un lugar, una universidad donde tú puedas estudiar folclore y por lo tanto folclorología. Es muy importante esta discusión porque yo considero que es el punto de mayor cumbre en el que se apuesta por la incorporación del folclore al sistema educativo oficial, ¿no? En el sistema educativo no oficial, en el sistema educativo tradicional, es decir, donde está funcionando la tradición oral, donde están funcionando las familias, donde están funcionando las costumbres, las tradiciones, estas que no incorpora la educación oficial, estas que más bien considera la educación oficial una cosa, digamos, del vulgo, ¿ya? No se imaginaban todavía incorporar
el folclore, o sea, las costumbres, las tradiciones, etcétera, dentro de la educación. Estamos todavía en el siglo XX, ¿no? No va a haber una escuela, además, no va a haber, no se va a incorporar. La Universidad de San Marcos, por ejemplo, no va a tener pues un centro de folclore. Imagínense que en los años 50 la Universidad de San Marcos, alguien baile guaylas. O sea, no podía ser. Estamos en mediados del siglo XX, estamos todavía ante una universidad muy aristocrática. Estamos en una universidad, todavía está en la casona, asentada en la casona, donde el examen era oral, donde había que tener un apellido, donde había que tener una procedencia para poder asistir. No era una universidad democratizada, no era una universidad popular, no era una universidad masiva. Pero lo que les estoy diciendo, estamos siguiendo el proceso histórico, ¿no es cierto? En el siglo XIX, ¿quién podía ser parte de San Marcos? Solamente la gente de apellido. Nadie, el primer afrodescendiente que fue aceptado en la Universidad de San Marcos a inicio del siglo XX tuvo que tener un aval del Congreso para que pueda ingresar. Entonces ningún mamá ni ningún quispe ha sido parte de la Universidad de San Marcos en los primera mitad del siglo XX. Con ese sentido, imagínense que el folclore, por más que ya había aparecido este movimiento de revaloración de las costumbres y tradiciones bajo el concepto de folclore, no estaban incorporadas en el sistema educativo. Esto va a ser recién con toda una revolución muy importante que se va a dar en los años 70. Tal vez coincidiendo, tal vez empujado también, tal vez como parte de esta golpe de esta dictadura de Velasco Alvarado, también empujado por la época, también empujado por de repente el punto de más fuerza del indigenismo, pero esta etapa en la que hay una mayor presencia de lo popular, empujado también por las migraciones, que va a ser fundamental, ¿no? El movimiento indigenista trabaja la recuperación de lo indio, de lo indígena y de su cultura y tradiciones en el ámbito académico, en el ámbito intelectual, qué duda cabe, ¿no? Se asumen la representatividad del indígena, pero no va a trascender su trabajo hacia las bases mismas. Estas bases se van a hacer aparecer y se van a hacer notar con las migraciones. Las migraciones son un asunto fundamental en el siglo XX para el posicionamiento del nuevo andino, del indígena, del indio, del mestizo, como se le quiera llamar, del cholo, en distintas esferas de nuestra sociedad. No solamente en lo político, de repente con la aparición del mismo Carlos Mariatti, desde allá de la Torre y en adelante con muchos otros más exponentes, sino también copando otros lugares, por ejemplo, ascendiendo, profesionalizándose y ingresando a las esferas de la educación, que es hoy día lo conocido todo el movimiento de profesores. Por eso que el movimiento de profesores tiene ese sesgo, es popular, es más ligado al pueblo, está más ligado a las tradiciones, a las costumbres, porque esa es una forma que tuvieron gracias, los migrantes de ascendencia de poder mejorar. Entonces ahí yo creo que el folclore tiene sus mejores etapas finales, la segunda mitad del siglo XX, los años 70, los años 80, a pesar de toda la situación de violencia política que también vivió nuestro país, de lograr su incorporación en los sistemas educativos oficiales. Creo que la aparición del Centro de Folclore San Marcos nos da una idea concreta. En los años 70 aparece el Centro de Folclore San Marcos y en San Marcos se empiezan a bailar danzas, cosa, como les dije, muy impensada en las décadas pasadas. Desde entonces, yo creo que ya por fuerza propia el folclore se empieza a incorporar, a ingresar, a tomar por asalto, vamos a decir así, las instancias educativas. Y luego van a tomar ya preponderancia, por eso que también el Centro de Folclore San Marcos empieza a dictar clases, a capacitar a profesores, y ese es un gran punto de importancia ya para los años 2000. Y para en adelante, pues después de los 2000, yo creo que ya se discuten cosas mucho más, digamos, comparando con los 100 años atrás, o sea, después de un siglo, yo creo que hay cosas que sí podemos decir que hay un gran avance.
Por ejemplo, ya se discute en el Congreso la incorporación del folclore en el mismo sistema educativo. Los mismos colegios ya incorporan de manera particular, por voluntad, por gusto de los directores, por donde sea, o por presión de los padres, o como una actividad lúdica, o como una actividad simplemente de espectáculo. La universidad ya empieza a construir movimientos, concursos, festivales. Otro punto importante de este empuje también fueron los festivales y concursos creados a partir de los años 30, 40 en el Perú. Fomentaron esta práctica y eso también ha sido parte de este impulso. Entonces, estamos viendo que en este recorrido de más de 100 años de la aparición del concepto de folclore y el uso del concepto para entender una situación cultural de los pueblos que habían sido pues menoscabados, de todas maneras tiene logros. No lo que quisiéramos. Miren, ha pasado un siglo para recién de repente estar hablando de la legalización, de la formalización e inclusive de que el mismo Estado nos acepte como agentes culturales profesionales, porque el hecho de generarles, por ejemplo, un bono en estos tiempos de pandemia, quiere decir que ya hay una aceptación del Estado. Y eso no se ha logrado porque justamente estamos en ese proceso de formalización de lo que significan los actores dedicados a la enseñanza de la danza folclórica. Mientras tanto, y para finalizar, el proyecto de la folclorología, el proyecto de convertir en ciencia, el proyecto de crear un corpus académico, una institución académica, científica, que estudie al folclore, pues más bien ha terminado, más bien no ha continuado y desgraciadamente tampoco la antropología ha suplido esta ausencia. Por ello, quienes hoy en día se dedican a la investigación del folclore fundamentalmente van a ser los antropólogos y muchas veces sin muchas herramientas que debería haber propuesto el folclore como ciencia o la folclorología. Bueno, esto es lo que puedo compartir con ustedes en estos minutos. Como vieron, se pasó volando, pero espero pues que haya sido de alguna manera de importancia para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Carlos Sánchez. 21 minutos exactamente. Un minutito nada más se pasó. Les debo uno. Nos debe un minutito. Gracias, maestro. Bueno, ahora vamos a invitar al público en general, si desean participar. Vamos a aceptar 2 preguntas de las personas que se encuentran en nuestra plataforma Zoom. Pueden levantar las manos al lado del chat para poder participar con sus preguntas. Manuel, tú que estás en el Switch, por favor, si me puedes ayudar para ver quiénes están levantando las manos. Ok, tenemos una primera pregunta del maestro Pablo Taucuri. Puede activar su micrófono, maestro Pablo. Buenas noches con todos. Agradecer. Perdón, ¿se me escucha? Estoy un poquito por la señal. Sí, Pablo, se te escucha claro. Perfecto. Gracias. Bueno, primero invitar a los colegas asistentes a mantener el respeto tanto a los ponentes como a la reunión por un tema de que estamos en un ambiente profesional o buscando justamente esto que el ponente acaba de explicar, ¿no? Entonces, la pregunta para el ponente sería, ¿cuál cree que usted que es el camino para que logremos que la danza folclórica peruana sea aceptada finalmente por los espacios académicos y las artes escénicas a un modo profesional? Y sumado a esto, ¿cuáles son, digamos, las observaciones que le haría usted a los docentes y a todos los profesores o maestros o coreógrafos que se encuentran en el mundo del folclore y que de pronto cuando se nos expone o se nos coloca en debates, en conversatorios con artistas de otras artes escénicas, de pronto no tienen la capacidad necesaria para poder fundamentar puntos de vista o faltan cuestiones teóricas? ¿Cuál sería para usted digamos que aquella cuestión que usted sugeriría para que esto no se diera?
en estos espacios académicos. Adelante, maestro Carlos, puede activar su micrófono. Gracias, Liz. Bueno, será otros 20 minutos, ¿ah? Edín, a ver, sobre la primera pregunta, desgraciadamente hay mucha ausencia de voluntad política, así se llama. Yo voy a hablar para puntualizar y no irme otros minutos más sobre la experiencia sanmarquina. En San Marcos el Centro de Folclore tiene 50 años, está cumpliendo bodas de oro este año. Se han clausurado, postergado todas sus celebraciones que iban a ser realmente muy, muy importantes, pero bueno. Y nosotros, si en vez de avanzar en la oficialidad, en la legalidad de los cursos que venimos dictando y que tuvimos un gran impulso, más bien hemos tenido que frenar, porque a raíz de estas innovaciones dentro del Ministerio de Educación y estas nuevas reformulaciones de los certificados, de los títulos y todas estas situaciones, de los nuevos valores que les han dado, etcétera, nosotros tenemos grandes complicaciones y más aún con la ley universitaria. Acá la única salida que tenemos es articularnos y convertirnos en una escuela profesional de la universidad. Y eso a ver, no sé cómo les explico lo difícil que es, ¿no? Es pasar por consejo universitario, por asamblea, es que alguien sostenga el proyecto, porque eso significa mucho dinero para las planas docentes, porque obviamente en San Marcos nadie paga por estudiar, ¿no? Y si eso va a dar resultado, y una infraestructura, un local, o sea, esto se ha paralizado. Yo hace 10 años he presentado esta propuesta de que la universidad cree, formalice una escuela académico profesional, pero es como crear, es como crear algo completamente fundamental. Cuando uno escucha eso en el rectorado, dicen, no, esto es cosa de mayor, mejor ahí no nos dedicamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no hay también una mirada, una intención de base para poder generar desde el poder realmente existente. El poder realmente que existe pues, es político, viene desde el Congreso, viene desde Palacio, viene desde el rectorado. Entonces ahí, en mi caso, hay muchas complicaciones. Yo ahí nomás lo dejaría por cuestiones de tiempo, porque me gustaría responder también la segunda inquietud de Edín, y eso, aunque incomode a muchos, creo que es importante decirlo. Es cierto, es cierto que muchos, si Edino dice que en una especie de competencia profesional andamos en desventajas, de repente se debe a algunas variables. Por ejemplo, el hecho de que muchos profesores de danza folclórica tienen una formación, como decía, de bases, una formación oral, tradicional, costumbrista. Ellos aprendieron en su pueblo a bailar, y eso es importante, eso es valioso, eso no te lo da pues ninguna institución académica, ¿no? Eso viene de raíz, como se dice, eso viene en la sangre, como se dice, y valoramos ese asunto. Entonces, pero también eso también a veces se convierte justamente en el problema que mencionaba Edín, que no logramos despegar nuestra raíz, no logramos cortar con esa raíz o hacer el intento y traspasar la mirada localista que tenemos y lograr un entendimiento macro. ¿Y eso por qué pasa, Edith? Pues yo pienso que pasa por una capacitación, por una educación. A veces nosotros, mire, yo enseño en la uni, y lo primero que hago con los alumnos, yo enseño hay 3 cursos, enseño el curso de sociología, enseño el curso de ideologías contemporáneas y enseño el curso de literatura. Cuando yo empiezo con el curso, cualquiera de ciencias sociales, siempre los alumnos dicen, profe, ¿y eso para qué me va a servir? Yo voy a ser ingeniero. Y entonces ahí viene la respuesta que es también para ustedes. ¿Para qué te va a servir un curso de sociología o un curso de ideologías contemporáneas si tú vas a ser ingeniero? Pues justamente para eso, para que cuando tú te pares en algún escenario, tú seas director, seas gerente, seas un jefe, pues no solamente sepas hablar de la máquina que tú manejas y dominas seguro muy bien, sino también la formación integral te está dando elementos de base para que tú puedas tener
no solamente más palabras, más conocimiento, sino tienes una mejor perspectiva de lo que está sucediendo y eso te permite no solamente un mejor entendimiento, sino una mejor, digamos, diserción de lo que uno puede ser. Así que ahí yo creo que está el punto, en una especie de voluntad individual de poder querer avanzar en estas cosas. Eso lo vemos en nuestra escuela de capacitación, en el Centro de Folclore San Marcos. Los alumnos que están inscritos, y yo también ahí enseño el curso de base, en el primer ciclo a los cachimbitos, yo les dicto el curso de teoría de folclore. Entonces ahí vemos, al taller van todos, y al taller van 2 horas, y el taller, si el profesor no viene, se quejan, y si el profesor se pasa a los minutos, mejor. Pero el curso de teoría ya no viene, viene la mitad, vienen tarde. Si el profesor no viene, aplauden, infelices ellos. Se les deja una tarea, no lo hacen. Entonces, hay este divorcio entre la teoría, entre el esfuerzo que la teoría nos implica, ¿no? La teoría pues es leer, es analizar, es reflexionar, entonces no queremos hacer ese esfuerzo que implica el movimiento de nuestra cabecita. Entonces queremos, sí, bailar y ahí nos explayamos y sudamos y lanzamos, lo cual también está bien, lo digo, está muy bien, pero hay que lograr este equilibrio que decía también mi exposición anterior. Ahí me quedaría para no alargar mucho, Liz. Gracias. Muchas gracias, maestro Carlos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestro conversatorio y para eso tenemos la presentación de nuestro segundo ponente, que es el magíster Eduardo Fiestas Peredo, que es magíster en docencia universitaria e investigación educativa, licenciado en educación artística en la especialidad de folclore con mención en danza, bachiller en educación, arte y cultura, capacitador nacional e internacional en temas de educación, arte, cultura y folclore, con estudios en diplomados de especialización de gestión pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con acreditación y gestión de la calidad en la Pontificia Universidad La Católica del Perú, gestión de la calidad en instituciones educativas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, también estudió gestión por resultados en la Universidad Continental, tiene una acreditación universitaria en la Asamblea Nacional de Rectores, entre otros. Cabe recalcar que el magíster Eduardo Fiestas Peredo fue también director general de la Escuela Nacional y Superior de Folclore José María Arguedas en el año 2017. Y también fue director general de la Escuela Superior de Formación Artística Privada Teodoro Valcárcel desde el año 2009 hasta el 2019. Él nos va hoy día a hacer una ponencia sobre la importancia de la enseñanza del folclore en la educación. Adelante, maestro Eduardo. Bien, ya me activaron el micro, gracias. Bueno, antes de todo, muy buenas noches con todos los amigos de la red de instituciones folclóricas, también a los participantes, a los colegas que están, a Carlos Sánchez, con los cuales me aúna una amistad ya de años, ¿no? Y me da gusto de que en estos momentos existan más de 120 colegas que estamos aquí comprometidos en esta charla, ¿no? Justamente quiero resaltar en este año tan importante que son los 50 años del Centro Universitario de Folclore y los que de alguna manera hemos pasado por esta experiencia artística, educativa, es muy importante esta institución para lo que es el folclore en el Perú, ¿no? Miren, el tema que justamente ya lo ha abierto Carlos, evidentemente, ¿no? Nosotros tenemos que rescatar desde dónde comienza el asunto de la importancia del folclore. Y aquí tenemos que resaltar también algo muy importante. El asunto de la pandemia, si bien es cierto, está que causa estragos justamente en nuestro sector del folclore, pero también, como decía Carlos, hay que resaltar algunos aspectos que nos han permitido la unidad de instituciones, ¿no? Era muy difícil, ¿no? Tener a veces en una misma conversación a colegas que venían de Amazonas, de Piura, de Puno, llenarlos todos en el mismo momento, ¿no? Y como evidentemente también dice Carlos, en muchos eventos que hemos organizado, había muy poca gente preocupada en el tema teórico. Muchos de los que están en la reunión el día de hoy habrán escuchado muchas veces que en cada reunión que había con los delegados
previos a los concursos, insistía personalmente que estudien. Y decían, existen alternativas, el Centro Universitario Folclor, existe la Escuela Teodoro Valcárcel, existe Larguedas, ¿no? Y ya el Estado mismo, con esta cuestión del licenciamiento y la cuestión de la acreditación para los colegios, está obligando a que ya los directores comiencen a exigir la famosa acreditación académica para los profesores en cada una de sus especialidades. Y nos encontramos con una realidad, ¿no? Que evidentemente también lo ha explicado Carlos, ¿no? Muy pocos colegas, amigos, instructores, gente vinculada a folclore, no prioriza y no ha priorizado mucho tiempo el asunto de la preparación académica y profesional. Se ha dejado llevar mucho tiempo por esa situación de estar comprometido el día a día en el trabajo diario, de enseñar aquí, corrías con tu equipo de sonido, te ibas a enseñar a otro lado, ¿no? Y en las noches tenías tu grupo de danzas, dirigías el grupo de danza, los sábados y domingos a los concursos, y entonces no priorizabas el asunto de la formación académica y profesional. La acreditación académica que ahora el Estado está exigiendo está obligando a muchos eso, ¿no? Y es bueno también, por otro lado, de que se han abierto oportunidades, ¿no?, de formación académica. Diferentes instituciones han abierto estas oportunidades y ahora tienen que rescatarlas, no tienen que aprovecharlas, ¿no? Y quien no la aprovecha en esta situación ya es por una desidia personal, porque ahora sí hay alternativas, y alternativas que nosotros, no aquellos que estamos con una generación que hemos comenzado en la década del 70, 80, no teníamos, ¿no? Ahora los colegas y amigos que están en estas épocas tienen muchas oportunidades de formación académica, ¿no? Y ahí yo quiero entrar primero con esta situación, ¿no? Evidentemente ya la introducción que ha hecho Carlos sobre el movimiento indigenista busca justamente el referente de aquellas personalidades que marcaron justamente esa primera ruta. Y yo quiero rescatar en este movimiento indigenista a Luis Eduardo Valcárcel, ¿no? Luis Eduardo Valcárcel fue prácticamente la primera persona que abre la cátedra de folclore en la Universidad de Cusco, ¿no?, la Universidad San Antonio del Cusco. Y muy pocas personas han valorado la dimensión de Luis Eduardo Valcárcel, ¿no? Pero Luis Eduardo Valcárcel, para conocimiento de ustedes, justamente tuvo como alumno de Luis Eduardo Valcárcel a José María Arguedas, ¿no? Lo tuvo al mismo Mildred Merino de Cela, la ha tenido también bueno, la señora Mildred Merino de Cela, Efraín Moro Tevez también fue alumno de Luis Eduardo Valcárcel, ¿no? Víctor Navarro del Águila, es decir, los principales folcloristas, teóricos folcloristas de la década del 40 hasta el 70 prácticamente, de una u otra manera fueron alumnos de Luis Eduardo Valcárcel. Y cuando Luis Eduardo Valcárcel llega a ocupar el Ministerio de Educación entre el año 45 y 47, ¿no?, hay un hecho importantísimo que hay que rescatar ahí, ¿no? Porque Luis Eduardo Valcárcel, siendo ministro de Educación, le abre la puerta para que José María Arguedas haga todo un trabajo vinculado al asunto del folclore. Y hay que recordar también, pues, que Luis Eduardo Valcárcel, cuando llega a ser ministro de Educación, abre la dirección artística y extensión cultural, ¿no? También él promueve la creación de varios institutos, ¿no? El Instituto Nacional de Artes Peruano, hoy que le llaman estudios históricos, ¿no? La de estudios etnológicos también, ¿no? Él promueve la creación de varias escuelas, ¿no? Escuelas nacionales que fueron prácticamente las que con Luis Eduardo Valcárcel, siendo ministro de Educación, se abre ese panorama. Él crea, por ejemplo, la Escuela de Arte Dramático, hoy conocida la Escuela Nacional, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Él crea también la Compañía Nacional de Teatro, la sección folclórica del Conservatorio Nacional de Música, también la crea él. Y también crea el Archivo Nacional de Folclore y la Escuela Regional de Música de Cusco, que hoy lleva el nombre de un músico cusqueño, ¿no? Y además
parece mentira y también muy poca gente reconoce eso en Luis Eduardo Valcárcel, que él expropia, ¿no?, la Escuela de Música y Danza de la señora Elvira Figueroa y la convierte en lo que hoy conocemos como Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, ¿no? Porque en ese tiempo la Escuela de Folclore era un ente privado, era de propiedad de la señora Figueroa, pero él, al ver la importancia que tiene, la hace pública, la convierte en el sector público y la crea como Escuela de Música y Danzas Folclóricas del Perú. Más adelante, como ya saben ustedes, con el devenir del tiempo, esa institución se crea como Escuela Nacional Superior de Folclore José María Argueda. Entonces, hay toda una inquietud que justamente, como decía Carlos, la promueve el movimiento indigenista, pero lamentablemente muy poca gente valora todo ese esfuerzo que inicialmente hiciera, pues, Luis Eduardo Valcárcel, ¿no? Más conocemos siempre el trabajo de José María Arguedas. ¿Y por qué? Porque justamente José María Arguedas, con nuestro querido amigo Francisco Izquierdo Ríos, ellos promueven justamente, y ustedes recordarán aquí, ellos promueven una encuesta nacional, ¿no? En todo el Perú, para todos los profesores, en 1952, a partir de una encuesta para recoger las principales manifestaciones folclóricas del Perú. Y recogen un montón de información. Cerca de 13.000 de estos documentos quedan hasta ahora en el Museo de la Cultura Peruana, en la cuadra 2 de Alfonso Ugarte. Y están ellos justamente ahí recogiendo toda una serie de aportes. Que este aporte, justamente que recoge José María Argueda, sirve mucho como insumo, ¿no?, a Efraín Morote Vez para definir lo que más adelante señala cuáles son los elementos del folclore. Y este punto de partida es justamente lo que promueve luego que en el sistema educativo se vincule directamente. Ahora, en la educación ha pasado una serie de fenómenos con el asunto del folclore, ¿no? Han pasado momentos y épocas, como también lo señalaba Carlos, en el asunto de que el folclore se ha ido viendo de diferentes ópticas, ¿no? En un primer momento el folclore nuevamente es como un hecho etnográfico, un hecho antropológico, ¿no? Luego se comienza a darle la categoría de ciencia, luego se le da los elementos propios para ser considerado una ciencia, se le plantea un objeto de estudio, una metodología, pero efectivamente también no se llega a terminar de concretizarlo como folclore. Pero en el devenir del tiempo, en este camino, han visto también muchas propuestas para que el folclore se vincule con la educación, ¿no? Y han visto en este camino también muchas propuestas, ¿no? Una de las propuestas más serias para vincular directamente el folclore con la educación es la propuesta que hiciera Mildred Merino de Cela, ¿no?, en las cuales todas estas categorías de la danza, la música, los mitos, cuentos, leyendas, y todo eso, darle un contenido más educativo, sistematizar esa información para que sea procesada por la educación. Y esto lo hacía ella para rescatar justamente esas inquietudes indigenistas que había planteado ya Valcárcel, y que justamente José María Argueda señalaba, ¿no?, que era un fracaso para la educación en la década del 50, cuando se le quería enseñar a los quechos aymara mediante el idioma castellano. Un fracaso, ¿no? Y que luego Mildred Merino de Cela y José María Arguedas hicieron propuestas al Ministerio de Educación para que sean los elementos del folclore vinculados a la educación para darle una direccionalidad adecuada a la educación de estos pueblos originarios en el Perú. Es decir, el folclore ha podido desde hace mucho tiempo ser una de las principales herramientas para la educación en el Perú, pero lamentablemente pues políticas gubernamentales, ¿no?, de intereses obviamente de pequeños grupos de poder han hecho siempre que lo que vemos, ¿no?, que un pueblo que no está educado es fácilmente explotado, ¿no? Entonces, esta temática del folclore nosotros las conocemos y fundamentalmente creo que la gran mayoría de los que estamos aquí en esta reunión siempre hemos pensado que el folclore solamente es música y danza. Y lo que vemos siempre en las instituciones educativas más es la difusión de la música y de la danza. Pero el folclore no es todo eso, no solamente es eso, ¿no? Hay muchísimos elementos que están dentro del componente folclore,
¿no? Pero nosotros nos hemos priorizado, siempre hemos visto música y danza. E inclusive, en la música y danza, las primeras propuestas de vincular la música y la danza en las instituciones educativas no han venido por parte de una entidad gubernamental. O sea, no ha sido un sostenimiento del Estado. Así es, quienes han sido, básicamente han sido iniciativas privadas, han sido iniciativas populares, han sido iniciativas de estudiantes, ¿no? Y ahí tienen, por ejemplo, el Centro Universitario de Folclore, 50 años de una larga trayectoria. Y recordemos, porque yo también en ese tiempo, cuando era integrante del Centro Universitario de Folclore, llegaban muchos profesores y directores a buscar profesores de danza. Entonces, ¿quiénes hemos sido los primeros que hemos salido a enseñar danzas en la década del 70 y 80? Aquellos que practicaban danzas. No tenían ni siquiera los títulos como profesores. Muchos ni siquiera estudiamos pedagogía, estudiamos otras carreras. Pero en este quehacer diario nos comprometimos a la enseñanza de la danza y al final han sido los primeros profesores de danzas que se han desarrollado en las universidades, los que han ido a los colegios. ¿Y qué colegios han sido los primeros en promover la danza folclórica? Por ejemplo, en la ciudad de Lima. No han sido los colegios públicos, ¿no? Han sido fundamentalmente colegios vinculados al Consorcio de Colegios Católicos del Perú. En el 84, por ejemplo, el Colegio Recoleta comienza con los famosos concursos. La Inmaculada Concepción en el 88 comienza con los concursos. Santísimo Nombre de Jesús, que es otro colegio también religioso. También en la década del fines del 80 comienzan sus famosos concursos. Es decir, son los colegios católicos aquellos que toman esa primera bandera. Recordemos también que ya en la década del 70, entre el 70 y 80, casi todas las universidades crean sus centros de folclore. San Marcos es uno de los primeros, Folcuni es otro que comienza, el TACMA en la Universidad Agraria, en el norte del Perú, Michanzamaco Trujillo, ¿no? El ballet folclórico Aipate en la Universidad de Piura y así por el estilo, en todo el Perú, cada universidad va creando su propio centro de folclore. Es decir, a nivel universitario entonces vemos un movimiento del folclore en música y danza muy fuerte, ¿no? Y si bien es cierto, no es financiado por el Estado, y en muchas oportunidades estos prácticamente eran por iniciativas de los mismos estudiantes y profesores en las universidades, y vemos en el sector de educación básica regular que fundamentalmente es apoyado por los colegios católicos. Con el devenir del tiempo, ya diferentes tipos de profesores de danza se han ido presentando, ¿no? Y ahí también hay que reconocer que comenzamos a tener la conformación de instituciones. Recién en el 89, a la Escuela Nacional de Folclore José María Argueda le dan la posibilidad de formar profesores en educación artística en la especialidad de folclore, mención danza. Y ahí, para algunos ha sido una ventaja que tenga ese título, licenciado en educación artística en la especialidad de folclore. Mientras que ustedes ven en todas las otras escuelas de arte, tienen especialidad de música, tienen la especialidad de artes visuales, ¿no? Artes plásticas, tienen la especialidad de teatro, ¿no? En las de provincias le dan la carrera de danza. Pero cuando esta carrera de educación artística va a los colegios, justamente cuando discutíamos con el congresista Francisco Petrosi en el 2016 y 2017 para que salga esta ley, él decía, yo quiero promover el curso de folclore en todos los colegios. Perfecto. ¿Y qué le decía a la gente del Ministerio de Educación? Muy bien, congresista, pero ¿cuántos profesores de folclore hay? Y la Escuela de Folclore en ese momento apenas tenía 500 titulados. Es decir, ¿con esos 500 titulados se podría cubrir toda la brecha docente a nivel nacional? No. Entonces, el curso de folclore como tal no existe en la currícula de educación. Y eso hay que ser muy claros. Existe educación artística. Entonces, si tú estás formando a un profesional con el título en la especialidad de folclore, tiene que tener una fuente de trabajo en educación básica regular. Y no existe la especialidad de folclore, ¿no?
Entonces, esa es otra realidad que se ha planteado. Recién, a raíz de que a la Escuela de Folclore le dan la categoría y le dan la posibilidad del rango universitario y sacar profesionales ya como bachilleres y licenciados, se abre toda una serie de panoramas muy interesantes, porque ya por fin estos egresados pueden tener la opción de hacer maestrías y doctorados directamente a su carrera. Pero esta oferta académica no existe en el Perú. Y lamentablemente, aquí en el Perú, tenemos muy pocas escuelas de formación artística que forman a los profesionales de danza y con la tendencia hacia el folclore. Si hacemos del norte hacia el sur, vamos a encontrar un panorama muy interesante. En Piura, la Escuela de Formación Artística Ignacio Merino, que apenas tiene 8 años en la carrera de danza. En Trujillo, la Rodríguez Nache, que esa escuela tiene algo de 17, 18 años con la carrera de danza. En Ancash, la ESFA de Ancash, que también tiene la carrera de danza. En Lima, como ya saben ustedes, solo tenemos 2, la Escuela Teodoro Valcarce y la José María Arguedas, ¿no? En otra escuela de arte está la de Arequipa, Carlos Bacaflor, que también por asuntos presupuestales ya tiene 2 años y no hay acceso, no hay postulaciones, no hay una admisión para la carrera de danza. Y la otra escuela es la de Tacna, Francisco Lazo, que también tiene carrera de danza. Y en Puno nos encontramos con 2, la EFA de Juliaca y la EFA de Puno. Y esas son todas las escuelas de arte que tienen la carrera de danza. Entonces, imagínense, para la gran demanda que existe de profesores de danza, son muy pocos. Ahora, ¿es importante la enseñanza de folclore en la educación? Sí, porque por un lado promueve la identidad. En este proceso de globalización, justamente Gonzalo Portocarrero, un profesor de San Marcos, sociólogo también él señalaba que decía, en este proceso, esto lo señalaba en el 2007, 2008, en este proceso de globalización va a promover 2 cosas, o se alinean todos hacia la globalización o comienzan a fortalecer identidades locales. Y justamente lo que ha permitido es comenzar a fortalecer identidades locales. Y han comenzado a promover mucho, producto de este proceso de globalización, voltear la mirada y comenzar a ver cuáles son esas manifestaciones que están siendo declaradas como patrimonio cultural de la nación. Y han comenzado a fortalecerse esa identidad cultural. ¿Por qué también es importante que el folclore entre en la educación? Porque se rescata muchos mitos, cuentos, leyendas, ¿no? Para recoger todo ese conocimiento popular, vincularlo a una contextualización real del estudiante. Porque lamentablemente, muchos del sistema educativo peruano está planeado desde Lima y cuando va a provincias, va a las diferentes localidades, no se contextualiza. Y si el folclore entra con esa fuerza, los mismos hechos folclóricos van a permitir que se contextualice la educación hacia esos sectores donde realmente debería de aterrizar. Por otro lado también, las prácticas colectivas. Recuerden mucho ustedes que nuestras prácticas colectivas, ¿no?, que siempre han estado vinculadas al folclore, son eso, que se trabaja de manera colectiva, popular, y que fortalece ese tipo de trabajo. Muy diferente a la cultura occidental que privilegia ¿qué? El ego personal, el individualismo. En cambio, nuestra cultura tradicional es más colectiva. Y eso es algo que debemos de promover permanentemente. Por otro lado, también el folclore, ¿qué cosa nos reafirma? Nos reafirma básicamente el rescate de nuestras manifestaciones, la vivencia y el fortalecimiento de la cosmovisión de cada uno de los pueblos. Mucho se ha perdido, evidentemente, como dice Carlos, ¿no? Cuando ha venido todo este proceso de migración hacia la costa y hacia las principales ciudades, y han visto olas, ¿no?, olas muy marcadas, la década del 80, el proceso de violencia social hizo que muchas comunidades queden despobladas por el temor del terrorismo y viajaron a las ciudades. Y con el proceso de industrialización mayor que ha visto ahora, muchas de estas han bajado hacia la costa.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado también? Muchas de estas identidades no se han ido debilitando. Por eso es importante que al momento de trabajar folclore en la educación, este trabajo de rescate de todas sus manifestaciones artísticas va a permitir el fortalecimiento nuevamente de estos caseríos, de estos centros poblados, ¿no? De los diferentes distritos. Porque al rescatar esto, nuevamente, la gente que a pesar de vivir en la ciudad, siempre va a mantener presente su vigencia cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos una gran oportunidad ahora, cuando se ha incorporado, ya hay una ley inclusive que dice que el folclore debe incluirse para inicial y primaria, ¿no? El congresista Petrosi promovió esto para que contenido de folclore se vinculen a educación inicial y primaria. Pero nuestro gran problema es tener la cantidad de profesores que se hagan cargo de esto. Y hay alternativas que se ha planteado al Ministerio de Educación, pero obviamente son autoridades que van pasando, uno habla con un grupo, al final, el próximo año ya cambiaron a eso, tienes que volver a hablar con otros, cambian otro ministro, sale ese grupo, tienes que volver a conversarlo a otros. Pero ¿qué es lo que nos está pasando? Necesitamos profesores en la especialidad. Y tiene que promoverse que se abra en todas las escuelas de arte las carreras de danza. Segundo, tenemos que ver la posibilidad de la segunda carrera, de la segunda especialidad. Son muy pocas las universidades que tienen segunda especialidad en educación artística y en la especialidad de danza. Tercer elemento, ver la posibilidad que la ley del artista realmente se implemente, porque en el título 4 de la ley del artista, cuando habla de la profesionalización y docencia del artista, existe la posibilidad para que los artistas que previamente han sido seleccionados, que cumplan con los requisitos, entren a un proceso de profesionalización y en 2 años, ¿no?, ellos puedan sacar el título de profesores de educación artística. Es decir, existen alternativas, pero ya depende del Ministerio de Educación y ahora con la fuerza de las diferentes redes que se han formado, que exista una demanda popular para que el Ministerio realmente voltee la mirada, ¿no?, hacia lo que es el folclore y la riqueza que tiene el folclore para vincularlo a la educación. Porque esto no es nuevo. Ya desde la década del 70 ya señalaba toda la potencialidad que tiene el folclore en la educación. Pero hay que nuevamente refrescarles la memoria. Y hay un elemento muy importante en esta última parte con la cual quiero terminar. Miren, en estos momentos estoy como director de la Comisión Permanente de Educación, Investigación y Documentación de la Red Latinoamericana de Directores de Agrupaciones Folclóricas. Y el día domingo justo estaba dictándoles una charla también a los colegas de América Latina, ¿no? En esta red que se llama Red AFOL, que hay directores desde México, pasando por todos los países hasta llegar a Chile y Argentina. Somos el único país, mis estimados amigos, que tiene esta posibilidad de la formación académica. México, ¿cuánto quisiera tener lo que tenemos nosotros? Honduras no existe en escuela de folclore, Ecuador tampoco, ¿no? En Chile existe solamente una escuela nacional de folclore que es privada, ¿no? En Uruguay no hay, en Paraguay no hay, ¿no? Es como Escuela Nacional de Folclore, o sea, una institución que tenga el folclore como materia viva de estudio y no la aprovechamos nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que repotenciar y ustedes tienen que hacer esa fuerza para realmente comenzar a hacer ese cambio generacional. Ese cambio generacional, porque ya hay toda una generación, ¿no? Los colegas de mi generación, que estamos entre la década del 50 y la década del 60, ¿no? Somos conscientes que tenemos que dejar una generación que tome la posta, pero que la tome con mejores condiciones que la nuestra y con mucha mejor preparación académica que la nuestra. Y entonces aquí entra a tallar esta generación en las cuales ustedes como directores de agrupaciones folclóricas, como gente vinculada a la danza, es necesario que esta posta la tomen y nuevamente comiencen a plantear alternativas para que el folclore cada vez se consolide más en el sistema educativo peruano. Que no lo vean como una suerte solamente de hacer
presentaciones artísticas. Creo que hemos pasado muchos nosotros en esta situación en la que apenas nos contratan, profesor, prepare una danza para el Día de la Madre, profesor, una danza para el Día del Padre, profesor, para el 28 de julio, profesor, es el Día del Folclor, profesor, Día de la Juventud, profesor, aniversario de la escuela, profesor, danza para la clausura, y te la pasaste todo el año, ¿no? Enseñando y no preparates, no sacaste la riqueza de todo el folclore que se tiene. Obviamente, yo creo que cada vez son menos los profesores que piensan así. Yo voy con la intención de solo preparar danza para alquilar mi vestimenta, ¿no? No veamos como una cuestión de negocio este componente, sino al contrario, fortalezcamos la necesidad de ver al folclore como un elemento importantísimo en la educación peruana. Muchas gracias. Liz. Muchas gracias, maestro Eduardo. No lo quería cortar porque su ponencia está muy interesante, muy enriquecedora para nosotros, que en la gran mayoría somos docentes, pero maestro, se ha tomado 30 minutos. Pero muy ya interesante, no, muchísimas gracias. Ya no contesto preguntas. Ahora vamos a ver si de repente alguien del público se anima con una pregunta nada más, chicos. Una pregunta, vamos a abrir la parte del chat para ver si es que desean participar con alguna pregunta. Pueden levantar las manos para poder darle pase. Ok, el maestro Víctor Castillo, adelante, puede activar su micrófono. Profesor Pieta, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Le quiero hacer una consulta, a ver, que estamos ya por este medio. Mire, yo tengo 24 años practicando esta danza que es de los caporales. Espero que usted la ha visto alguna vez. Dígame, muchas veces. Pero a veces, sí, a veces ha habido muchas inquietudes, muchos comentarios referentes a lo que practicamos. Así que no, hasta ahora ya se le está considerando como una danza del Perú acá, porque a veces en los concursos escolares, cuando han contratado así jurados, son discriminados. Dicen, no, los caporales es una danza boliviana y se elimina de los concursos. ¿Cómo se sigue considerando, ya que tiene muchos años en el Perú esa danza, profesor? A ver, quisiera escucharlo. Yo, con mucho respeto, lo conozco a usted varios años. Sí, Víctor, muchas gracias por la pregunta. Y, a ver, colegas, miren, allá a nuestro querido amigo Víctor y a muchos, cuando inició jurado de concursos de caporales, vio su trabajo y a nivel del grupo de caporales, de tincos, de morenas, el nivel técnico se ha ido mejorando de manera progresiva y sostenida, ¿no? Y creo que uno de los elementos que, por ejemplo, ha permitido el asunto de los concursos es que a nivel técnico, muchas de las danzas folclóricas se han ido puliendo, ¿no? Y ahí también en algún momento habrá que hablar también de esos componentes de la proyección artística y aquellos niveles de proyección de artísticas que hablaba, por ejemplo, Ramiro Guerra, ¿no? Cómo vincular ese sostenimiento teórico de las proyecciones artísticas a las danzas folclóricas nuestras. Y contestando a la pregunta de Víctor, miren, y algo que, por ejemplo, en Redafol, en la red latinoamericana de directores artísticos, sostenemos, lamentablemente las fronteras políticas, ¿no? Nos están dividiendo. Aquí es Perú, acá es Bolivia, acá es acá Perú, acá es Ecuador, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, muchos elementos culturales entre Piura Tumbes con elementos culturales ecuatorianos. Muchos elementos culturales que tú encuentras en Puno, encuentras muy similares a los de Bolivia, ¿no? Entonces, pero una de las cosas que justamente tenemos que tener cuidado son los orígenes de cada manifestación folclórica. Y Víctor, algo que por ejemplo es innegable, y es que los caporales, su origen es fundamentalmente boliviano, ¿no? Y yo discrepo a veces mucho cuando en las bases de los concursos, Víctor, te dicen concurso de danzas folclóricas. Y agarran, fíjate el concepto, concurso de danzas folclóricas. Y en las bases no te dicen nada si van a ser peruanas o latinoamericanas. Y dicen,
no entra caporales. Digo, pero un ratito, ¿por qué? Si las bases te dice concurso de danza folclórica, y esa es una danza folclórica, no, en tu base no has delimitado si es peruanas o son latinoamericanas o universales, ¿no? Entonces, pero sí hay que ser muy claro de que caporales es una danza que tiene orígenes bolivianos. Si las bases te dicen concurso de danzas folclóricas peruanas, ahí sí ya te delimitaron el asunto, ¿no? Pero mientras no te digan eso, tranquilamente pueden participar, ¿no? Yo creo que en esta red de instituciones folclóricas, RIF, que se ha formado acá en Perú, va a ser oportunidad, ojalá, de tener algunas conversaciones, ¿no? Tener algunos eventos, de ir precisando una serie de conceptos. Yo, sinceramente, gracias a la invitación que me hizo Daniel, Juan, Liz, ¿no? Y los miembros de la Junta Directiva, he aceptado justo estar en este conversatorio, porque he preferido en estos momentos de pandemia tratar de ir escribiendo cosas, analizar cosas, ¿no? Y no participar mucho de los eventos, pero dado que nuestra semana, la semana de folclore, que no puedo estar, ¿no? Tengo que estar presente y sobre todo con mis colegas y amigos que hace mucho tiempo nos estamos conociendo, ¿no? Y viendo en este sentido. Así que, Víctor, esa era la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Eduardo. Muchas gracias, excelente ponencia. Ahora vamos a pasar con nuestro último ponente de la noche, que es el magíster César Vela Choca, quien es asesor en gestión escolar del Ministerio de Cultura, especialista en didáctica de la enseñanza de matemática y comunicación obtenida por la Pontificia Universidad La Católica del Perú. Tiene una maestría en evaluación y acreditación de la calidad educativa, diplomado en políticas públicas e interculturalidad, posgrado en calidad de educación obtenido en Alemania, formador en gestión escolar para directores de educación básica regular, docente de educación superior en pedagógicos y universidad. Además es profesor de educación primaria y acompañante pedagógico para docentes de aulas, unidocentes de quechua hablantes de Ayacucho y Huancavelica. Adelante, magíster César Vela Choca, con el tema Importancia del arte en el desarrollo del niño. Bien, amigos, buenas noches, gracias por invitarme. Estoy aquí hablando de arte junto a maestros y amigos que practican el arte y practican la danza también. Entonces, para mí es un gusto llegar a ustedes. Vamos a hablar hoy día de la psicología del arte. Escuché con mucha preocupación que dicen los amigos, ¿por qué no se considera aún en la currícula nacional? Se considera el arte y el folclore como una asignatura y también podemos influir desde el Congreso y desde las políticas educativas. Entonces yo creo que hay acá una intención existe en el currículo nacional ahora no como educación artística, sino como arte y cultura. ¿Y qué implica el arte y la cultura? Implica que el niño no solo sepa a realizar manifestaciones artísticas, sino que entienda qué hay detrás de estas manifestaciones artísticas. Por ejemplo, entender por qué el baile es de esta o tal forma, qué es lo que quiere transmitir, cuál es la cosmovisión que existe detrás de esta manifestación artística, es decir, comprender la cultura a través de la manifestación artística de las personas. Entonces, lo que queremos es que los niños aprendan a manifestarse artísticamente, pero a la vez sepan su cultura y sepan cómo transmitirla y cómo hacer que esta cultura perdure a lo largo de la historia del tiempo. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿todos podemos ser artistas? Y si es así, ¿por qué algunos no logramos serlo? ¿O qué entendemos por arte? Yo creo que aquí hay un pensador que ha revolucionado la educación del siglo XXI, que es don Lev Seminovich Vygotsky, de nacionalidad rusa, y que aportó a cómo el niño puede aprender, y él nos plantea que todas las personas tenemos un nivel de desarrollo real, y es lo que sabemos y lo que conocemos, pero también tenemos un nivel potencial, es el nivel hacia donde podemos llegar gracias a la intervención del mediador, en este caso del maestro.
Y él dice que entre el espacio existente entre lo que yo sé y lo que puedo saber se llama zona próxima de desarrollo. Y en la zona próxima se ubica al mediador, al docente que cumple la función de transmitir la cultura a los niños. ¿Y qué es la cultura? La cultura, entendida como un saber de las personas, de saber cultural que es vivo, que está en la mente de las personas, se transmite a los niños. Entonces, el arte y el folclore es un saber del pueblo y cómo el maestro va a transmitir ese saber hacia el conocimiento de los chicos. Entonces, ahí hay un reto importante y eso no lo hace cualquier bailarín que sabe moverse muy bien y que sabe los pasos de una danza. Eso lo hace un profesional que estudia, que se prepara y que estudia la cultura para transmitirla. Por eso yo siempre he pensado, soy maestro también de escuela pública y cuando contratamos profesores de danza, el profesor de danza llega el primer día y va a generar los primeros pasos con los chicos y luego empieza la coordinación motora y luego la coreografía. Y yo me pregunto, ¿y en qué momento ese niño entiende por qué me tengo que mover de tal o cual forma? ¿Por qué tengo que llevar esta vestimenta y no la otra? ¿Por qué me pongo un chullo, un poncho o una pollera de esta forma? ¿De dónde es esa cultura? ¿Qué implica esta vestimenta? ¿Qué hacen los pobladores? ¿De dónde surgió esta manifestación artística? Entonces, eso lo hace un profesional y el profesional se forma, el profesional estudia, el profesional hace una carrera responsable. Entonces, yo con los maestros que me antecedieron y muy buen aporte realmente, cuando hablamos de que los que enseñan arte en las escuelas tienen que ser maestros que conozcan de esto y que sepan por qué lo hacen. Entonces ahí vamos a encontrar la diferencia entre lo que es simplemente bailar y de lo que es aprender. Y aprender implica conocer y transformarme y formarme como un ciudadano que conoce y que valora sus culturas y su folclore, ¿no? Entonces, en ese sentido, Vygotsky aporta a la psicología del arte y él nos dice que el arte surge en la infancia y el dibujo tiene un papel importante en el proceso de la creación artística. Por eso es importante que los niños de muy pequeñitos dibujen escenas que ellos realizan día a día, dibujen cosas que encuentran, pinten colores distintos que observan en la ropa, en la naturaleza. Entonces, eso va a generar en ellos un proceso de creación artística. De igual manera, el lenguaje escrito es importante para la creación literaria. Y también nos dice que para la expresión a través del cuerpo es importante los movimientos motrices que los niños realizan, tanto motora gruesa como motora fina. Entonces, hay ahí la importancia en la primera infancia cuando se permite que el niño haga distintos desplazamientos, que camine, que experimente, que pinte, que dibuje, porque eso va a generar en el niño el desarrollo del arte a temprana edad. Entonces, Vygotsky también nos dice que en el cerebro se dan actividades psicológicas humanas que están vinculadas a la imaginación artística. Dentro de estas actividades psicológicas tenemos, por ejemplo, la reproductora. ¿Qué hace esta actividad psicológica? Permite que las personas reproduzcan las experiencias socialmente acumuladas por el hombre. Esto está ligado a la memoria que almacena conductas ya creadas y elaboradas. Pero también existe en la mente humana la actividad psicológica creadora. Y esto implica que toda realización humana creadora de algo nuevo solo es posible gracias a la actividad de reproducir. Entonces no podemos descartar la reproducción. Si bien es cierto, el niño tiene que mirar al profesor cómo se mueve, porque eso lo va a reproducir, pero también a partir de la reproducción tiene que generar una creación, tiene que generar una transformación. Y yo siempre por eso ahí critico un poco cuando si la cultura, la danza, esta danza que vas a enseñar al niño tiene de por sí incluido el elemento del alcohol, por ejemplo, el beber en el pleno baile. Yo no sé cuán necesario e importante sea representar esa actitud con los niños,
porque estamos transmitiendo la cultura tal y como es verdaderamente, pero no sé si eso sea provechoso y sea importante para la formación. Yo creo que también la escuela tiene que reflexionar, repensar, porque las culturas se transforman, se modifican o se mantienen dependiendo del propósito y del objetivo educador que tenga esta cultura. Entonces también Vygotsky nos dice, por ejemplo, que ¿cómo entonces podemos explicar esta actividad creadora? ¿De dónde surge? ¿Cómo creamos? Y él nos dice que surge de la imaginación y la fantasía. Pero acá tenemos dos definiciones. Desde la psicología vulgar, por ejemplo, se conceptualiza la imaginación y a la fantasía como algo irreal, algo que no se ajusta a la realidad y que carece de valor práctico. Por eso es que dicen la imaginación o la fantasía son cosas fuera de lo real, fuera de lo común, no existe. En cambio, Vygotsky dice, no, desde la psicología histórico-cultural se entiende a la imaginación como una proyección de la realidad, una modificación del presente. Por eso todo lo que nos rodea es producto de la fantasía cristalizada. Miren cómo la capacidad creadora surge a partir de lo que ya existe en el contexto. No de la imaginación y no de la nada, sino de la recreación de la cultura que hace el hombre. Entonces, ¿cómo se puede lograr que los niños hagan eso? Cuando tenemos a un buen maestro preparado, tanto artísticamente como teóricamente, para entender cada proceso y saber qué es lo que pasa en la cabeza del niño cada vez que voy a proponer esta acción que realiza. Entonces, he ahí la importancia de la formación de los artistas, del folclore, del folclorista, que debe tener una preparación que apunte realmente a objetivos de formación en nuestros estudiantes. También nos dice Vygotsky que cuanto más ricas fueran las experiencias sociohistóricas de los estudiantes, mayores serán entonces sus capacidades de apropiarse y reelaborar estas experiencias de forma creativa. Por eso es que se necesita que los niños tengan múltiples experiencias artísticas desde diferentes puntos de vista, partiendo siempre de sus contextos para entender por qué se dan estas situaciones. Entonces, cuanto más ricas son estas experiencias, va a tener el niño mayor capacidad para apropiarse y reelaborar esta experiencia y transformar también de forma creativa. Además, nos dice Vygotsky que existe una vinculación recíproca entre la realidad e imaginación, y así como la imaginación y la emoción. Por eso es que toda representación creadora encierra ciertos elementos afectivos y que generan emociones. Por eso es que se distingue un artista de cualquier otro que baila. El artista que entiende que detrás de su expresión hay emoción, hay pasión, que genera esos vínculos afectivos, es capaz de transmitir al otro esa emoción y en esa conexión se da realmente la interpretación de lo que es la cultura a través del arte. Por eso es que no todos los artistas logran impactar con sus presentaciones. No todo bailarín logra cautivar a su público. Lo hace aquel que conecta la emoción con sus habilidades motoras para transmitir a través del cuerpo la emoción y los sentimientos que Hola. Ya, ahora sí, maestro. Disculpen, la laptop se apagó y me dejó así como pero estoy a través del celular solo para terminar la idea.
Entonces, Vygotsky ahí nos aporta la importancia que tiene la formación del maestro, la capacidad de pensar del maestro para poder conectar la emoción, el movimiento y transmitir esa pasión a los niños. Mientras no exista en el sistema maestros formados para hacer eso, difícilmente el ministerio podría aceptar y reconocer. No se trata solo de tener bailarines para enseñar en las escuelas a danzar a los niños, sino necesitamos personas preparadas que enseñen a nuestros niños a entender la cultura y esa cultura transmitirla a través de los movimientos del cuerpo, de la pintura, de la creación literaria. Entonces, por eso yo siempre me apasiono de hablar de arte. No soy artista, seguro que no sé bailar muy bien, pero sé entender cómo deben aprender los niños y cómo deberían ellos aprender a apreciar el arte, a transformar a través de sus creaciones artísticas una cultura nueva y generar nuevos espacios de aprendizaje y nuevas formas para aprender en este sistema educativo. Gracias amigos por escucharme. Quedo disponible para sus preguntas. Muchas gracias, maestro. Muy enriquecedora su ponencia. Y ahora vamos a darle pase a las personas que deseen participar. Vamos a aceptar solamente 2 preguntas. Tenemos una primera que es del maestro Ángel Fernández. Maestro Ángel Fernández, ¿puede activar su micrófono? Adelante. Ahora sí. Maestros, buenas noches. Maestro César Vela, un gusto escucharlo para mí, como siempre, una vez más. He tenido la oportunidad de ser su alumno y me siento bien agradecido en estos momentos que esté aportando lo mucho que usted sabe a este lado del folclore. A nosotros, los artistas, de verdad que es enriquecedora. Y yo le quisiera hacer la pregunta, hace un momento, como usted dijo, ¿no? El niño tiene su zona real, su saber próximo, ¿no? Su potencial. Quizás, ¿cuál sería para usted la estrategia con el que el docente, que en este caso ya de arte, podría trabajar incluyendo a la danza dentro de su programa curricular, sabiendo que no muchos de los docentes de arte la incluyen? Como usted dice, no se tiene que contratar siempre para un festival, para un concurso, a un profesor fuera de danza. Sin embargo, el colegio sí tiene un profesor de arte, o incluso los profesores, por ejemplo, ¿no? Del nivel primario, llevan un curso de arte. Entonces, ¿cuál sería esa propuesta para que quizás ellos mismos, o en su caso, yo, futuro profesor de primaria, quizás pueda, ¿no? Incluir dentro de esta currícula nuestro folclore, ¿no? Una vez más saludarlo y agradecerle por gran ponencia, profesor. Saludos. Muchas gracias, gracias. Un gusto escucharte a través de este medio. Si bien es cierto, existe en el currículo arte y cultura, pero los maestros que somos de educación primaria no hemos sido formados en el arte. Entonces, así como tampoco somos religiosos, ni sabemos cómo enseñar religión, ni educación física tampoco. Pero nos ponen a los maestros de primaria para enseñar estas áreas que son de especialidad y que deberían enseñarse bien. Entonces, por eso es que como los maestros de primaria no somos formados artísticamente, entonces difícilmente podemos enseñar a nuestros niños a valorar el arte. Por eso yo creo, sí, hay algunas escuelas que tienen sus promotores culturales, pero yo creo que todas las escuelas deberían tener un profesor formado, preparado, que sepa de arte, que sepa de cultura, para poder transmitir eso a nuestros niños. Y que no se ve el arte como una pérdida de tiempo, bueno, ahora tienes danza, que bien vayan a danzar, sino que se comprenda su importancia y cuál es el significado y la importancia que tiene en la formación del niño. Entonces yo creo que existe en el currículo y existe como 2 competencias que tienen que ver con la apreciación del arte, que el niño sepa apreciar una obra de arte, sepa conocer cuál fue la intención del artista al hacer esta obra, pero y a la vez también saber manifestar el arte, es decir, poner en práctica el arte del pueblo, el arte de su comunidad y a la vez transformar también. Entonces yo siempre apuesto que lo que enseñemos tenemos que hacerlo con conocimiento de causa y para eso necesitamos formación y preparación.
De otra forma, vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo y así no está bien. Entonces necesitamos que el folclore y el arte tengan un papel predominante en la formación, pero para eso necesitamos influir desde nuestra formación, influir también desde la reflexión, y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Gracias. Muchas gracias, maestro. Tenemos una pregunta más del maestro Edín Linares. Maestro Edín, puede activar su micrófono. Adelante. ¿Cómo está? Buenas noches, maestro César. Buenas noches a todos los participantes, a nuestros ponentes, a mi gran maestro Eduardo Fiestas, al maestro Carlos Sánchez. Bueno, interesante. Primero agradecerles a la RIF Lima por haber organizado esta charla, que me parece enriquecedora para todos los que estamos abocados un poco al tema del desarrollo del arte. Soy docente de la especialidad de educación, arte y cultura en este caso, de un colegio público de educación secundaria. Interesante un poco su apreciación que nos da, ¿no? Hemos tenido una educación donde prácticamente ha sido conductista, ¿no? Hasta el siglo pasado. Hemos pasado a una nueva educación en la que ahora se plantea el constructivismo. Y qué bien va acompañado este constructivismo con lo que usted menciona, esta teoría de Vygotsky, que es la teoría sociocultural, ¿no? Que un poco refuerza al tema del planteamiento de educación artística. Actualmente, nuestros lineamientos de educación nos plantean al área de arte y cultura dos competencias. Una que es aprecia de manera crítica las manifestaciones artístico-culturales y la otra crea proyectos desde los lenguajes artísticos, ¿no? Entendidos como lenguajes artísticos, la danza, el teatro, la música, artes plásticas, el cine, la fotografía y, bueno, diseño y todo ello. Un poco mi pregunta va, y más que todo en el tema de la danza folclórica. Nosotros, como docentes de la danza folclórica, estamos un poco con la iniciativa de que la danza en las instituciones se maneje o se transmita de manera casi vivencial, real, lo que se hace en los pueblos. Pero por el contrario, el Ministerio de Educación nos plantea dentro de los procesos de enseñanza una enseñanza donde el estudiante sea capaz de crear su propio conocimiento. En ese sentido, mi pregunta va, ¿cuál es el rol del docente, en este caso, para que estas manifestaciones no se pierdan en su estado, se podría decir de manera, por sí llamarlo, tradicional? Usted lo que nos está hablando es de la función reproductora del arte que nos manifiesta Vygotsky. La función reproductora implica repetir el arte tal y como se manifiesta. Pero en cambio la función creadora implica la transformación. Por eso que decía que no solo hay que repetir la cultura, sino que en esa manifestación cultural hay elementos que no están bien, por ejemplo, como tomar alcohol o como pegar a la mujer, porque así lo hace en la comunidad. Esas actitudes hay que cuestionarlas y hay que transformarlas hacia un nuevo arte, porque no queremos que los niños se pasen toda la vida repitiendo cosas, sino que apreciando, conociendo el valor que tienen, pueden transformar en una nueva manifestación artística. Y usted con mucha claridad ha precisado que tenemos dos competencias. Por un lado, la apreciación del arte, la valoración de esa manifestación, y por el otro lado, la creación de proyectos artísticos distintos a partir de lo que conozco. Entonces, el niño primero conoce, valora, lo practica y a partir de eso transforma y de repente dentro de unos años tenemos nuevas manifestaciones artísticas y no tenemos que seguir siempre repitiendo cosas que ya existieron, porque vivimos en una sociedad cambiante que necesitamos nuevas formas de manifestación. Felicitarle, maestro, por su trabajo. Usted con su formación puede aportar a la educación secundaria donde se entiende el arte como importante y no solo como una diversión y una fecha cívica para distraer los ojos ajenos, sino para entender el sentido y la importancia que tiene el arte en la vida de las personas. Gracias por su participación. Muchas gracias, maestro César Vela Choca. Bueno, hemos terminado esta noche con nuestros tres ponentes
de muchísima calidad y trayectoria artística y educativa. Y bueno, para finalizar vamos a invitar al maestro Juan López Toledo, quien va a dar unas palabras de agradecimiento. Maestro Juan López, puede activar su micrófono, adelante. Bien, buenas noches. Bueno, quería agradecer muy profundamente a los maestros invitados, a Eduardo Fitas Peredo, a Carlos Sánchez Baringa y al maestro César Vela Choca, quienes demostraron su capacidad y conocimientos a lo largo de esta exposición. Y ellos ya nos los han dicho, el camino es largo, no hay tiempo para seguir descansando ni retrocediendo. Tenemos que seguir luchando porque nuestras costumbres tienen que mantener, seguir peleando porque nuestra identidad peruana siempre siga presente, hacer de nuestra patria una tierra de peruanos orgullosos de sus raíces, de sus costumbres y vivencias. ¿Por qué? Porque lastimosamente los complejos y la asimilación de culturas extrañas está avanzando, ¿no? Entonces, contra eso tenemos que luchar, tenemos que ver más por lo nuestro, y eso hay que fundamentar, hay que afianzar. Y lo dijo el profesor Eduardo y también el profesor Sánchez, los tres lo dijeron, tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos, tenemos que formarnos, no basta ya está bien, se acepta que llegue gente que tiene la cultura empírica, de sus vivencias, de todo eso, pero también tienen que ir formándose. Así se comienza, pero uno tiene que ir cada vez desarrollando más sus capacidades, tiene que ir mejorando como persona, tiene que ir formándose cada vez más. Y esa es la idea de nosotros, ¿no? De la red, que estamos siempre buscando eso, que los maestros de todo el Perú, los que nos dedicamos a lo que es el folclore, cada vez estemos más preparados para afrontar en mejores condiciones los retos que se nos vengan. Muchísimas gracias a todos los maestros que nos han apoyado el día de hoy, y espero de que sigamos en este largo trabajo de difusión de nuestro folclore. Muchas gracias a todos, muy agradecidos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Juan. Entonces agradecemos infinitamente esta noche a nuestros tres ponentes de muchísima calidad y trayectoria, como les comentaba, artística y cultural y educativa. También queremos agradecer a los organizadores de este evento, que son los socios de la RIF Lima Metropolitana. El día de hoy le tocó a la base RIMAC, Caraballo, Cercado de Lima, San Martín de Porres, San Miguel y Santa Anita. No se olviden que el día de mañana también continuamos con nuestras actividades. El día de mañana tenemos una actividad programada por la base de Los Olivos, la base de Barranco, Chorrillos, Puente Piedra, San Luis y Chosica. ¿Qué sorpresa nos traerán el día de mañana? No lo sé. No se lo pierdan a las 7 de la noche. Bueno, chicos, antes de terminar, maestros, les voy a dejar el día de hoy con un trabajo presentado por la agrupación Sayari Perú, que pertenece a la base de San Martín de Porres, quienes nos van a presentar una danza traída desde el departamento de Inca, que se baila en las provincias de Cañete y Chincha. Es un festejo agrario, es una danza ancestral en la cual se reviven las costumbres del hombre negro en los tiempos de esclavitud, quienes trabajan arduamente en el campo de sol a sol para comer y no recibir los azotes de los patrones que lo propinaban. Pero encontraron en una de sus salidas, encontraron el bailar a ritmo de los palos, a ritmo de los tambores de piel, y he aquí cómo nace la danza del festejo. La agrupación cultural Sayari Perú saluda por el Día Mundial del Folclore con la danza Festejo Agrario.
Gracias.